queridos televidentes. Es un placer darles la bienvenida a nuestro noticiero Diversity News. En esta edición les traemos las noticias más relevantes y cobertura de los acontecimientos más destacados a nivel nacional. Les agradecemos por el acompañamiento y los invitamos a mantenerse informados con nosotros en esta emisión. Comencemos con las noticias del día de hoy. Titulares: barreras de diversidad, los estereotipos, los prejuicios, la discriminación, prácticas discriminatorias, microagresiones, agresiones. En las barreras de diversidad tenemos los estereotipos. Los estereotipos son características generalizadas que atribuimos a un grupo social. Pueden convertirse en prejuicios que limitan nuestra forma de percibir e interactuar con las personas. También tenemos los prejuicios. Los prejuicios son juzgamientos y supuestos que tenemos sobre las personas de un grupo social muy distintos al nuestro. Por último tenemos la discriminación. La discriminación incluye acciones negativas como la exclusión y obstaculiza el ejercicio de los derechos y la libertad de las personas discriminadas. Buenos días, mi nombre es Nayeli Morales del noticiero Diversity News. El día de hoy nos encontramos en este espacio de entrevista junto a la analista Rosana Vázquez, quien nos va a responder algunas preguntas referentes a temas de discriminación, estereotipos y prejuicios. Buenos días, Rosana, bienvenida. Buenos días, Nayeli, muchas gracias por la invitación. En este espacio vamos a expandirnos un poco más en lo que es los temas mencionados. Comencemos. ¿Considera usted que actualmente existe la discriminación? En el mundo actual aún existe la discriminación y esta es expresada mediante sentimientos repudiables, presentadas en diferentes ámbitos y en diferentes maneras, ya sea por su religión, por su costumbre, por su sexo, idioma, entre otras. ¿Qué son los estereotipos y cuál sería un claro ejemplo? Los estereotipos son aquellas características que nosotros atribuimos a los demás grupos sociales. Existe un claro ejemplo que es cuando vamos por la calle y vemos a una persona de raza negra. Entonces lo primero que se nos viene a la mente es que es un delincuente por el simple hecho del color de piel o por presuntos actos delincuenciales que alguno de sus integrantes del grupo social ha cometido. ¿Qué son los prejuicios? Los prejuicios son los juzgamientos que tenemos hacia los demás grupos sociales considerados diferentes al nuestro. Existen los prejuicios étnicos, que es los juzgamientos que se tienen a sus costumbres, cultura, a su gastronomía, entre otras. ¿Cómo afectarían los prejuicios en lo moral? Los prejuicios excluirían a las demás personas o grupos sociales que son considerados de menor o baja importancia, incluyendo sentimientos o pensamientos deshumanizados y llevando consigo la violencia. ¿Qué términos son considerados como microagresiones? Bueno, dentro de la palabra microagresiones tenemos aquellos términos incluidos como humillaciones, desaires, mensajes denigrantes hacia otros grupos sociales. Y también dentro de lo cultural tenemos lo que son los verbales y los no verbales. Los verbales son aquellos que se demuestran mediante el habla. Por ejemplo, trabajé como negro o no seas indio. Son expresiones que usualmente nosotros utilizamos
pero sin tener conocimiento que estamos denigrando a un grupo social. En los no verbales se expresa mediante acciones. Por ejemplo, cuando en un bus se sube una persona afrodescendiente, lo primero que nosotros hacemos es agarrar nuestras pertenencias para así proteger si ocurre algún acto delictivo. Otro ejemplo sería cuando en una juguetería existen muñecas rubias y no hay ninguna negra, entonces estamos discriminando. ¿Qué impacto ocasionan las microagresiones en la vida de las personas afectadas? Bueno, aparte de crear un ambiente difícil hacia la persona afectada, genera un daño psicológico para aquella persona, ya que va deteriorando su salud mental y no puede expresar su identidad como tal. Entonces, también el desempeño laboral se ve afectado y también, por ejemplo, si esto se da en los niños, perjudica lo que es el aprendizaje en el aula y su relación social con el entorno. ¿Qué recomienda usted a las personas que sufren de microagresiones y agresiones? Bueno, las microagresiones, como antes mencionado, son tipos que no son agresiones con ataques como tal, sino que de alguna manera nosotros podemos evitarla, ya sea ignorando, aunque estemos conscientes de que eso nos lastima. También podemos practicar lo que es el silencio o racionalizarlo, es decir, racionalizar interiormente que esas indirectas no son para nosotros, o simplemente podemos evitarlas, es decir, no encontrarnos con aquella persona que nos lastima. Y en las agresiones, ya que esto son acciones que nos sorprenden y nos dejan en estado de shock porque no estamos preparados para aquello, podemos nosotros, bueno, algunas personas deciden atacar, es decir, devolver con lo mismo a la persona que les está lastimando. Otras personas deciden ir a alguna institución para que sea la ley quien haga justicia. Eso es todo, mi querida Roxana. Me pareció muy interesante la información compartida con los televidentes, ya que con esto podemos ayudarlos a que en un futuro, si llegan a tener casos de microagresiones o agresiones, puedan saber cómo defenderse como tal.